con más ABC Rural. Cuando hay riesgos de heladas, hay que tener algunos cuidados muy importantes y para cada plantación hay una técnica diferente. Se puede utilizar sistemas de control de las heladas en la horticultura, también en la fruticultura. Hemos pasado nosotros algunas tomas en las cuales les enseñamos cómo hacer con aserrín y humo. Ahora el ingeniero Miguel Alonso en la huerta Marta Ibáñez nos va a explicar su técnica para el control de heladas. Yo he hecho otras técnicas también que les he comentado, vamos a ir viendo, porque todavía tenemos que tener en cuenta que las heladas muchas veces son perjudiciales. Muy buenos días, hoy estamos en la granja hortícola Marta Ibáñez. En el presente programa vamos a hablar sobre el sistema de protección de heladas. Las heladas es uno de los fenómenos meteorológicos que ocasionan serios daños a los cultivos si no se previene el mismo. Todo control de heladas tenemos que tener en cuenta dos cosas: el pronóstico y la alarma. El pronóstico es lo que al agricultor le avisa que hay una posible helada en tal día o en tal semana del mes, y eso es lo que le ayuda al agricultor, es organizar su tiempo para que organice a sus personales para la defensa de las heladas durante la noche. ¿En qué consiste el sistema de alarma? El sistema de alarma consiste en tener termómetros dentro del huerto, tener un termómetro y un personal que vaya controlando la temperatura, y él es el que avisa el momento de la iniciación de las heladas para poder iniciar el sistema de defensa. Eso es lo importante en un huerto comercial, tener un sistema de alarma, no solamente un pronóstico que, como dije anteriormente, podemos prescindir de él. Lo que tenemos que tener es un sistema de alarma y una persona entrenada para que detecte el momento exacto de las heladas para poder iniciar la defensa. Se puede clasificar la helada de muchas maneras, pero vamos a clasificarla de una manera que los agricultores puedan entenderlo. Los agricultores normalmente las heladas las dividen en dos tipos de heladas: las heladas blancas y las heladas negras. Las heladas blancas generalmente se ocurre cuando hay alta humedad, y lo que hace que cuando descienda la temperatura se condense el agua, y eso es lo que confiere el color blanco o el manto blanco que se ve al amanecer. La helada negra generalmente ocurre cuando hay bajo nivel de humedad, la temperatura desciende a veces por debajo del punto crítico, pero no hay condensación de agua. Este tipo de helada es el que ocasiona mayores daños a los cultivos. Las características de las heladas tienen varias características, por ejemplo, según la época del año, según la magnitud, según la duración y la velocidad del descenso. Según la época del año, las heladas pueden ser de otoño, de invierno o de primavera. Las de otoño son menos frecuentes, pero también ocasionan daño a los cultivos. Las de invierno son las más frecuentes, y las de primavera son menos frecuentes, pero son las que mayor daño causan a los cultivos hortícolas. La magnitud se refiere a la mínima temperatura alcanzada. La duración es el tiempo que la temperatura se mantiene a menos de 0 grados, y la velocidad de descenso de la temperatura. La velocidad de descenso es la que ocasiona la formación del hielo en las células o en el sistema de conducción de agua. Las heladas se previenen de varias maneras. Pueden ser por medio de calefactores con combustible sólido, combustible líquido. No es un método que normalmente se utiliza en el país. Hay otros que se utilizan generalmente por el calentamiento del aire a través de cubiertas. Otro de los métodos que utilizamos es el calentamiento de los cultivos por el riego. Puede ser por riego por aspersión o por riego local, riego dirigido, como generalmente se realiza en la zona, que es con la manguera con una flor en la punta. ¿Cómo se calientan los cultivos con el agua? A través del cambio del estado del agua. ¿Qué quiero decir con eso? Que a medida que va descendiendo la temperatura del agua, se va liberando calor. Eso es lo que normalmente ocurre. Por cada grado que va descendiendo el agua, va liberando un grado de calor. Y eso es lo que calienta el cultivo. Y evita el congelamiento del mismo. En el riego por aspersión, no es un método que normalmente se utiliza, pero por si se llega a utilizar, la sugerencia que le quiero dar a los horticultores es que si utilizan el riego por aspersión, deben utilizar hasta 2 horas después de haber amanecido. Nunca deben apagar el sistema de riego por aspersión, porque si llegan a apagar durante la madrugada, el daño que le van a ocasionar a los cultivos va a ser mucho más grande. Entonces, el que utiliza el riego por aspersión, vuelvo a repetir, no deben apagar el sistema de riego por aspersión hasta 2 horas después de haber amanecido. Eso en el caso del control de heladas. Lo que normalmente utilizamos acá en la zona central del Paraguay, es también el calentamiento de los cultivos con el agua. ¿Qué es lo que se hace?
Generalmente, vamos a hablar del cultivo del tomate, acá ustedes ven como una especie de zanjitas. Esto se llena de agua durante el día, se le moja todas las melgas y ahí está lo que decía anteriormente, el calentamiento a través del riego. Decía que a medida que va descendiendo la temperatura del agua va liberando calor y eso es lo que protege. Pero eso también durante la noche uno debe controlar nuevamente los cultivos y si ve, con la práctica uno va tocando las hojas y se da cuenta si está a punto de helarse o no. Y si uno detecta que se va a helar las hojas del tomate, entonces debe empezar a regar nuevamente, no a la planta, sino se puede hacer o llenando nuevamente las zanjitas estas con agua y mojando todas las melgas. Y la base de las plantas se tiene que ir mojando para que el agua vaya liberando calor a medida que va descendiendo la temperatura del mismo. O dicho de otra manera, para que libere calor a medida que se va congelando el agua. Estas son mallas que normalmente los horticultores usan en el verano. No son mallas antiheladas. Pero se le coloca eso como para mantener el calor. Uno va colocando coloca todas las mallas durante el cultivo. Lo ideal es tener una malla antihelada, que es una malla de color aluminio, no esta. Muchos horticultores cometen el error de solamente tapar con esa malla y no riegan los cultivos abajo y eso le va a quemar igual. Si uno utiliza este tipo de mallas, tiene que hacer lo que dijimos anteriormente, ya mojar el cultivo por las melgas, legar todas las matas de las plantas y de esta zanjita llenarle de agua para que pueda protegerse de las heladas. Y una novedad, ustedes ven estos cultivos, si los horticultores ven el tamaño de estas plantas van a ver que unos 22 días atrás eran mucho más pequeñas, esta tenía aproximadamente 4 dedos. Y eso en esa semana, la semana del 20 de julio, heló 4 veces en esa semana, en este lugar. Y esto no fue protegido por nada. La única variación que hicimos es, estas zanjitas no están, como ven, están nuevas. Regamos a las plantitas y le hicimos un tratamiento con stevia o con KG, como normalmente se le dice. Utilizamos una dosificación de 250 centímetros cúbicos en 20 litros de agua. Nos arriesgamos y las plantas están intactas, no están ni síntomas de que haya helado en ellas. Y si eran afectadas por las heladas no estarían con el tamaño que tienen. Así que recomendaría incorporar dentro del manejo de las heladas la utilización de stevia 10 antes, pero acompañada de todas las otras prácticas de manejo.